los impactos de la expansión urbana metropolitana de Cali en el corredor Cali-Jamundí. Primero que todo, una cordial bienvenida nuevamente para todos y para todas. Esperamos que este espacio de aprendizaje, de compartir el conocimiento sea de gran provecho para todos y para todas, sea un espacio agradable y de mucho aprendizaje. Mi nombre es Daniela Trejos, coordinadora de capacitaciones de ACODAL, Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. En primer lugar, queremos dar una serie de recomendaciones para que la transmisión sea de una manera más adecuada. En primer lugar, mantener apagada la cámara y el micrófono de su computador con el fin de mantener una mejor transmisión de la conferencia y tener en cuenta que las dudas serán atendidas al finalizar la conferencia. Para ello, les invitamos a dejar sus inquietudes en el chat de esta llamada o al finalizar la conferencia pedir la palabra levantando la mano y activar su micrófono para intervenir. En caso de fallas técnicas o inquietudes, al correo logística@codal.com o teléfono 317-665-3516. El día de hoy vamos a estar viendo las siguientes temáticas. La primera es alcances de una geografía para la vida en el marco de los procesos de planificación urbana. Posteriormente, impactos de la urbanización en la transformación de los socioecosistemas y la gestión del agua a la luz del caso del corredor Cali-Jamundí. Y finalmente, desafíos y alternativas de solución. Nos acompaña el día de hoy la geógrafa Franci Bolaños. Ella es geógrafa y candidata a doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad del Valle, investigadora del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en la línea de desarrollo rural y ordenamiento territorial. Igualmente es miembro activa del Grupo Territorios del Departamento de Geografía de la Universidad del Valle desde el año 2012 y como investigadora ha participado en diversos proyectos relacionados con la gestión ambiental del agua, el ordenamiento territorial y desarrollo rural, manejo de cuencas hidrográficas, así como el análisis de procesos rurales y urbanos a nivel local y regional metropolitano. De esa manera damos entonces una cordial bienvenida a la geógrafa Francia Viviana y les damos la palabra para que podamos iniciar con esta conferencia. Antes de esto, comentarles que en el chat tenemos en este momento disponible el formulario de registro de asistencia para que por favor nos colaboren con la asistencia de esta charla. Y por acá nos preguntan también que si la conferencia va a ser grabada. Sí, esta conferencia está siendo grabada y se comparte posteriormente el enlace a sus correos electrónicos. Entonces ya van a poder verla con mayor detenimiento, compartirla también con sus contactos. Entonces, ingeniera, perdón, geógrafa Francis, le dejo la palabra para que podamos iniciar. Muchas gracias, Daniela. No sé si todos me escuchan, ¿se escucha bien el audio? Yo la escucho. Perfecto. Sí, perfecto. Sí. Bueno, gracias. Bueno, esta conferencia, como lo decía Daniela, se denomina una geografía para la vida, una necesidad pues a la luz de los impactos de la expansión metropolitana de Cali, específicamente en un caso de estudio que dice que estoy abordando, que es el corredor Cali-Jamundí. Tenemos tres temáticas claves, un poco ya lo mencionaba Daniela, un poco es iniciar como cuáles serían los alcances entonces desde la geografía para la vida, en el marco, pues digamos, de esos procesos de expansión y de planificación urbana. Cuáles son esos impactos de la urbanización, específicamente lo abordaremos a partir, digamos, de los impactos que se han evidenciado en este corredor a raíz del crecimiento y de la expansión urbana, tanto en los socioecosistemas como en la gestión del agua, y cuáles son los principales desafíos y alternativas de solución. Antes, digamos, de iniciar, pues, digamos, una vez se propuso, digamos, como esta temática de abordaje,
Y para pensar cuáles serían como esos alcances de una geografía para la vida, inicialmente es importante pensar, pues digamos, cuál es el posicionamiento o digamos el punto de partida que tiene el estudio de la geografía. El estudio de la geografía se enfoca en el estudio del espacio geográfico. Básicamente el espacio geográfico viene siendo el resultado de esas relaciones que hay, que tenemos como seres humanos con la naturaleza, ¿cierto? De hecho, para algunos autores, el espacio viene siendo esa naturaleza modificada por el ser humano a través del trabajo. ¿Cierto? Hay otros autores que dicen o permiten comprender esa espacialidad humana desde, desde un enfoque multidimensional que, digamos, esos diferentes enfoques se entrelazan, interactúan para dar forma, digamos, a las experiencias y las relaciones y percepciones que tenemos como seres humanos con respecto al entorno que nos rodea. Entonces, hay algunos aspectos claves que se resaltan dentro de esa espacialidad humana y es entender que los espacios son también, digamos, una expresión física, son aquellos espacios que podemos ver, que podemos percibir con nuestros sentidos, que podemos sentirlo, ¿cierto? También tienen una expresión emocional, son espacios que hacen parte de nuestra experiencia subjetiva, nuestras emociones. Hay espacios que nos generan mayor tranquilidad, hay espacios que nos generan ciertos temores, riesgos, ¿cierto? También, digamos, es una expresión, digamos, que tenemos a raíz de las relaciones que construimos con el espacio y con la naturaleza. Son espacios que hacen parte, digamos, del mundo imaginado, de lo cognitivo, es decir, aquellos espacios que pensamos, que proyectamos, ¿cierto? Cuando decimos, por ejemplo, quiero ver o proyectar mi ciudad de tal manera, o proyectar mi vereda de tal manera, son espacios que, digamos, desde nuestro propio sistema de pensamiento lo vamos ideando y proyectando, ¿cierto? Y también, por supuesto, el espacio, digamos, adquiere una dimensión cultural, porque todos los espacios empiezan a adquirir una serie de significados y también están mediados por una serie de símbolos y valores culturales que le vamos dando, digamos, en el marco de los relacionamientos que están mediados también, pues, digamos, por diversas relaciones que son de poder y que se expresan de manera simétrica, ¿cierto? Entonces, en el marco de pensar, digamos, la geografía para la vida, es pensar también que es entender, digamos, el espacio y cómo se configura este espacio para poder garantizar, digamos, ese derecho, digamos, ese disfrute o esas condiciones mínimas que se deben tener para la vida, ¿cierto? Entonces, el espacio en este contexto no se puede reducir pues a una dicotomía solamente entre lo real e imaginado, también existen unos espacios de las posibilidades, por eso, digamos, dentro de este contexto y dentro de los alcances de esa geografía para la vida, es pensar que el espacio también, el espacio también es un universo de posibilidades y también de creatividad, pues en el cual se desafían una serie de visiones que son binarias, a veces contrapuestas, y que abren a otras formas de pensar y actuar, ¿cierto? Entonces, a reconfigurar esos espacios, por ejemplo, que están, digamos, mediados por situaciones de violencia o que son espacios que se han configurado de manera desigual, ¿cierto? Entonces, también, digamos, en los alcances de la geografía para la vida nos invita a pensar el espacio y a pensarlo de manera distinta para poderlo transformar, bien sea a través de los procesos de resistencia y de acción colectiva, ¿cierto? Entonces, alrededor, digamos, de todas esas significancias que pueden ocurrir en las distintas dimensiones y las transformaciones que pueden ocurrir alrededor, digamos, de estos diferentes de lo cognitivo, desde la manera en cómo expresamos, digamos, o configuramos los espacios a nivel territorial, ciertos órdenes, ciertos símbolos, también podemos, digamos, recrear espacios que apunten y que permitan, digamos, crear otras condiciones para una justicia no solamente espacial, sino más, digamos, desde otros ámbitos de estudio, también una justicia socioambiental, ¿no? Digamos,
Para algunos autores, por ejemplo, en este caso, la geografía puede verse como esa ciencia que también es no solamente tiene impreso, digamos, unos elementos de carácter ideológico, sino también son elementos que implican una serie de compromisos, ¿cierto? Y implica una serie de miradas que sean integradoras y que permitan hacer aproximaciones inter y transdisciplinarias. Cuando digo inter y transdisciplinarias es apuntar a generar procesos de transformación, ¿cierto? Procesos de transformación para no solamente la comprensión, sino cuestionar y también generar cambios en esas configuraciones espaciales que, por ejemplo, en las que se acentúan y en las que se demarcan desiguales o condiciones de injusticia, ¿cierto? Aquí traigo como a colación una frase, ¿cierto? Que la menciona, digamos, un geógrafo que es de corte crítica, y que viene trabajando pues todo este tema, no solamente pues digamos de la geografía, sino también entender el espacio como un proceso de producción, ¿cierto? Y un proceso de construcción social que, digamos, implica, digamos, una serie de desafíos para las formas en cómo, digamos, nos relacionamos no solamente entre seres humanos, sino también con la naturaleza, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el autor menciona que la frontera entre la actividad humana y las actividades ecosistémicas deben derrumbarse. Esto significa que no solamente que los procesos ecológicos tienen a ser incorporados a nuestra, incorporación, a nuestra comprensión de la vida social, sino también que los flujos del dinero y las mercancías y las acciones transformadoras de los seres humanos tienen que entenderse como procesos que son fundamentalmente ecológicos, es decir, que dentro, digamos, de las acciones ya sea desde el ámbito social, económico, político, son acciones que tienen unas implicaciones ecológicas, así como, y que pues en ese orden de ideas son procesos que también hacen parte, digamos, de nuestro ejercicio y de nuestro quehacer desde la disciplina. Entonces, en el marco de este proceso, pues una geografía para la vida implica primero reconocer y abordar desde una perspectiva crítica, en este caso, los procesos de urbanización y la planificación territorial, ¿cierto? Estamos construyendo ciudades ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿Cuáles son esos órdenes que se están privilegiando al interior de la ciudad? Reconocer, ¿cierto?, que existen problemas ecológicos y, por supuesto, que existe también un amplio abanico de consecuencias medioambientales de esos procesos de urbanización. ¿Cuáles son, si esos impactos son desiguales, a quiénes afecta o a quiénes beneficia, ¿cierto? Implica también proponer procesos de planificación territorial que sean integrales, que sean participativos, que sean de carácter democrático, que respondan a las necesidades locales y que por supuesto impriman unas condiciones de justicia y que puedan reflejarse, digamos, en esas formas de configuración del espacio. En este contexto es fundamental posicionar, por ejemplo, los procesos de planificación comunitaria, que son ejes, digamos, para articular ordenamientos territoriales que sean más justos y que por ende permitan, digamos, integrar realmente que esos órdenes espaciales respondan a esas necesidades a nivel local, que no sean órdenes que se vengan verticalizados y que, digamos, ni siquiera respondan, por ejemplo, a las necesidades que tienen directamente las comunidades en los territorios, que son quienes viven y quienes habitan y quienes recrean el territorio. Entonces, ¿cuáles serían entonces esos alcances de una geografía para la vida en el marco de esos procesos de planificación urbana que sean unos alcances que implica replantear esos procesos de planificación orientados a que sean socialmente y ambientalmente justos, que sean integrales, que sean articulados, y que sean, por supuesto, articulados a los procesos rurales, ¿cierto? Que no se vean de manera fragmentaria y distinta, digamos, también a los procesos rurales, que sean participativos, que sean democráticos, que sean sustentables, ¿cierto? No solamente pensar, digamos, que ese proceso se sostenga en el tiempo, sino que también sea un proceso que sea
realmente acorde a los contextos geográficos y acorde, digamos, a las condiciones que ofrece también, que nos ofrecen también, digamos, la naturaleza misma, ¿cierto? También sin sobreexplotar y sin sobrecargarla, digamos, con acciones que sean necesarias y que por ende deterioren las condiciones no solamente de los ecosistemas que afecta a otras formas de vida, sino que por supuesto también deteriora las condiciones que nos afectan a nosotros como seres humanos. Que sea como un proceso que esté orientado a generar una garantía para el disfrute del hábitat humano, es decir, que todos y todas podamos disfrutar el espacio, poder contar con espacios que nos permitan acceder a derechos, disfrutar plenamente, digamos, sin, digamos, temor a vivir o configurar o estar en ellos, ¿cierto? Que podamos, digamos, tener, digamos, un hábitat que nos permita generar, digamos, condiciones justas también para la vida misma, ¿no? Y por supuesto que sean procesos, esos procesos de planificación estén orientados a procesos de carácter inter y transdisciplinario. Importante en el marco de la transdisciplinariedad que en estos enfoques siempre debe haber, digamos, un proceso constante de reflexión y de autocrítica, también en la medida para saber en qué momento hay que reorientar o corregir ciertas cosas que no están, digamos, orientadas a garantizar un bien común, ¿cierto? En el marco de digamos, con esos principios, un poco lo que pues hemos venido trabajando en el marco de la tesis de doctoral es acerca, pues, cómo han sido esos impactos de la urbanización en los socioecosistemas, ¿cierto? Y específicamente nos hemos centrado en esos impactos de esa urbanización en la gestión del agua, ¿cierto? A la luz, digamos, tomando como caso de estudio el corredor Cali-Jamundí. Para iniciar, digamos, para mirar cómo ha sido todo con esta previa, cómo han sido esos impactos en el corredor, partimos de entender cómo se ha dado ese proceso de configuración de Cali, ¿cierto? Y pues cuáles han sido como aquellos hitos que han hecho no solamente a Cali, pues posicionarse como una metrópoli o como la principal metrópoli en el suroccidente colombiano, sino también, digamos, cómo se han generado alrededor de esta metrópoli una serie de corredores, entre esos el corredor Cali-Jamundí, que pues también ha conllevado a ciertas, que ha impactado pues digamos en la transformación de socioecosistemas y también por supuesto en la gestión del agua. Entonces, en el caso por ejemplo de Cali, Cali se va generando, se va consolidando como metrópoli a raíz digamos de un proceso de urbanización que empieza a intensificarse entre los años 60, ¿cierto? Y 70, y ese proceso de intensificación de la urbanización está ligado no solamente, pues, digamos, al papel, digamos, que adquiere, por ejemplo, la industria, y también al papel que empieza, digamos, a generarse a raíz del incremento de la violencia en zonas rurales y también de la ocurrencia de ciertos desastres naturales que, pues, digamos, convierten a Cali en un epicentro o en el principal receptor de mucha población rural que viene, digamos, no solamente en búsqueda de oportunidades, sino también como una opción, ven en esta ciudad como una opción, digamos, para el empleo, para el estudio, para el acceso a servicios, también como una opción de refugio, digamos, ante esas condiciones de violencia que se empiezan a acentuar de manera muy marcada en las zonas rurales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en el caso del Valle del Cauca, uno puede notar que ese proceso de urbanización empieza a intensificarse. Si tomamos desde 1950, se pasa de que la población urbana era del 50% y digamos, llegando a 2020, esta población ya alcanza casi el 85%. Entonces, hay, digamos, una concentración, digamos, de esa población en esas zonas urbanas, y digamos, eso también responde a una serie de modelos que no solamente, digamos, se deben, digamos, a las condiciones
de violencia que viven las zonas rurales durante la época de los 50, ¿cierto? Que se mantiene todavía hasta la actualidad, digamos, todavía vivimos esas condiciones de violencia, y superar, pues, digamos, esa página de la violencia es un reto de larga data, y pues que también, digamos, influye en ese crecimiento de Cali y la convierte como una zona receptora y como epicentro. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, uno puede notar que en el caso específico del corredor Cali-Jamundí, si tenemos en cuenta como la información de los censos, entre 1951 y 2018, pues uno nota que en el caso de Cali, si bien, por ejemplo, la población de Cali se va teniendo incrementos que tienden como las tasas de crecimiento poblacional tienden a la baja, si lo vemos solamente como municipio de Cali, pues uno va notando que en el caso de los municipios aledaños, como son Jamundí, como son incluso Candelaria y Palmira, pues son tasas que van, en vez de disminuir, van creciendo paulatinamente. Y que hay unos periodos en los que se marcó, digamos, ese crecimiento. Por ejemplo, en el caso de Jamundí se destaca mucho el periodo de la década de los 90. Ahorita, pues más adelante vamos a ver que dentro de los ejercicios y el hallazgo que hemos identificado a través de diferentes técnicas de investigación y específicamente de acción participativa, pues uno va a ver, digamos, a qué fenómenos han respondido ese tipo de crecimientos poblacionales. Otra evidencia, por ejemplo, de ese proceso de urbanización y de crecimiento en el caso de estudio específicamente, es el porcentaje que empieza a tener de población, al mirar la población entre zona urbana y rural, pues uno se da cuenta de que en el caso de Jamundí, si ustedes visualizan esta información, la población, por ejemplo, para la década de los 50, la mayor parte de la población se concentraba específicamente en la zona rural, ¿cierto? Pero ya posterior a la década de 1985, esa balanza cambia y se empieza a concentrar la población principalmente en las zonas urbanas. Eso también le sucede a municipios como Palmira, Candelaria, incluso, pues, de hecho, en el caso del municipio de Cali como tal, ese proceso urbano viene incluso mucho antes de la década de los 50, porque ya para la década de los 50 el 85% de la población era urbana, ¿cierto? Entonces uno puede notar que para el año 1985 esa población que representaba el 61% del total de departamentos, ya para el año de 2018 solamente, digamos, la población entre Cali y los municipios de influencia ya representa el 67% de la población del Valle del Cauca, que tiene una tendencia a una dinámica urbanizadora, ¿cierto? Y pues que se marca, pues, en este caso, entre Cali y sus municipios de influencia directa, ¿cierto? Otro elemento que uno destaca de ese, digamos, de cómo se generó ese proceso de urbanización y pues cuáles han sido también las evidencias que nos muestra el ejercicio de investigación, es que pues ese proceso de urbanización no solamente se evidencia a través de el crecimiento de la población y su concentración en zonas urbanas, sino que también empieza a hacerse evidente a través del incremento o el crecimiento de las áreas construidas, ¿cierto? De Cali y esos municipios de influencia. Ustedes pueden, por ejemplo, aquí solamente en el departamento del Valle del Cauca, entre el 2005 y el 2020 se expidieron cerca de 2.269 licencias de construcción para vivienda, ¿cierto? Que pues oscilaban alrededor de las 2.400 hectáreas, y de estas 800, digamos, 19 licencias se ubicaron específicamente entre los municipios de Cali, Jamundí, Candelaria, Palmira y Yumbo, que representaban el 81,2% de esas áreas licenciadas. Y eso es digamos, una expresión de ese proceso también de crecimiento alrededor también de la oferta, en este caso de vivienda,
se refleja pues también en el incremento de las áreas construidas. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que en el caso de Jamundí, para 1961 el área construida, que involucra no solamente aquellas zonas que son cabeceras, sino también expansión, digamos, del área construida a través de las vías, ¿cierto? A través de obras de infraestructura. Eh, para 1961 era alrededor de 66 hectáreas, ¿cierto? Ese, digamos, crecimiento del área construida empieza a incrementarse y ustedes pueden notar que entre el 2007, por ejemplo, llama la atención que entre el 2007 al 2014 se pasa de casi 769 hectáreas a casi 1.000 hectáreas de área construida, es decir, un crecimiento eh, muy marcado y exorbitante, ¿cierto? Que incluso si uno compara, por ejemplo, el crecimiento del área construida de Cali, que también empieza a, a, a manifestarse, por ejemplo, en la expansión de la zona urbana de la ciudad que antes se concentraba en el centro, pues entre el 2007 al 2014 la diferencia no es tan abismal como ocurre sí en el caso de Jamundí, que pasa de 769 a casi 1.000 hectáreas de áreas construidas. Aquí, por ejemplo, esto es unas fotografías de cómo ha ido creciendo solamente entre 1941 y 61 el área en la cabecera municipal del municipio. Uno puede aquí notar como de un periodo a otro esa área construida empieza a aumentar. Ahorita lo vamos a ver un poco cómo está, incluso con las proyecciones. Estas, por ejemplo, son unas fotografías de las zonas que de una de las zonas donde más también se está concentrando la oferta de vivienda en el municipio de Jamundí, que es hacia la zona sur, como esa zona de Terranova, Bonanza, Las Flores, hay toda una serie de proyectos de viviendas allí. Y bueno, actualmente, por ejemplo, esas dinámicas de crecimiento urbano de Cali, ¿cierto? Que también ha conllevado a generar o a desplazar ciertas funciones, ¿cierto? Y ciertas funciones que empiezan a, digamos, articularse a las mismas dinámicas de Cali, por ejemplo, hacia Jumbo, antes, como en la década de los 50, 60, la principal industria se ubicaba en la ciudad de Cali, en el centro de Cali, luego se desplaza hacia la Otava y luego se desplaza hacia el municipio de Jumbo, ¿cierto? Y ese eje, por ejemplo, también es un corredor que empieza a consolidarse específicamente, por ejemplo, inicialmente a través de la dinámica de la industria, pero ya vemos que hacia los otros municipios, en este caso particular, uno destaca el caso de Jamundí, incluso el caso de Candelaria en la actualidad, porque, pues, digamos, han sido los municipios que han recepcionado digamos, o han empezado a cumplir una función de oferta de vivienda, ¿cierto? Y hace que estos municipios incluso se conviertan en municipios o en ciudades dormitorios, en algunos casos, con un desarrollo que ha sido disperso, ¿cierto? Y que se ha dinamizado principalmente por la industria de la construcción. Muchos de estos municipios, por ejemplo, en el caso de Jamundí, ahorita lo vamos a ver, hubieron una serie de acuerdos que modificaron usos del suelo que incluso promovieron todo un crecimiento urbano alrededor de la oferta de vivienda. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, aquí estas son unas fotografías de la zona, hacia la zona plana o hacia la zona de valle geográfico del río Cauca, uno puede destacar que hay un proceso de vivienda que se va consolidando más y hacia las zonas, digamos, de ladera, hacia las zonas dependientes, pues van también a tener una serie de impactos alrededor de un proceso de vivienda que empieza a ser disperso, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso, en agosto del 2007, esa oferta de vivienda para Cali estuvo conformada por cerca de 153 proyectos, ahí corrijo la fecha, 2017,
que el 64% de esos proyectos se localizaron principalmente en la zona sur, entre el corredor Cali y Jamundí. Esas son cifras directamente traídas de Camacol. Y en Jamundí esto ha confluido, por ejemplo, esta serie de proyectos que se han conformado, que también, digamos, se han localizado en esta zona, confluyeron con toda una serie de modificaciones que se le hicieron al plan de ordenamiento territorial, al plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Jamundí. Hay que recordar que, digamos, en Colombia, a nivel de planificación, digamos, las principales entidades o los entes que demandan o que rigen o que orientan los procesos de planificación son los municipios. Entonces, a través, digamos, se crearon los instrumentos de planificación, como son los planes de ordenamiento territorial, y en estos planes, desde su concesión de la ley 388 del 97, deben ser planes que deben ser, pasar por un proceso de participación, de concertación, ¿cierto? Digamos, están orientadas a regular también, digamos, determinar usos del suelo, pero esos usos del suelo también se hacen, digamos, en toda una alrededor de un diagnóstico que no solamente tiene en cuenta, digamos, las condiciones sociales, económicas, sino también las condiciones ambientales, ¿cierto? Que tiene el municipio, las condiciones, también hay toda una dimensión que es las condiciones, por ejemplo, en obras de infraestructura, en temas de servicios públicos que tiene el municipio para poder adelantar su proceso de planificación. Y digamos que en el marco de ese proceso de planificación, que debe ser, que pasa por diferentes fases, que pasa desde el diagnóstico hasta la formulación y la aprobación y la implementación, pues debe ser un proceso que se supone debe ser participativo. Porque llama la atención, digamos, en el caso de Jamundí, cómo, digamos, esos proyectos de vivienda que se empiezan a incrementar, digamos, o que se empiezan a generar en Jamundí, empiezan a confluir con una serie de acuerdos modificatorios que cambian los usos del suelo y que se hace sin un proceso de revisión y ajuste al plan, ¿cierto? Pues porque se hace, digamos, pues a puerta cerrada, digamos, el Consejo toma la decisión y empiezan a generarse estas modificaciones y eso, pues, digamos, en el caso de Jamundí se manifestó a través, digamos, de una oferta exorbitante de proyectos de vivienda que, por supuesto, empezaron a modificar no solamente o a transformar el paisaje, si lo vamos a ver, digamos, a otra escala, sino también transformar toda una serie, digamos, de prácticas socioculturales que existían, digamos, en el mismo municipio y para algunas comunidades locales que han empezado a ser como principalmente receptoras de este tipo de proyectos. Por ejemplo, aquí, en esta presentación no se visualiza, pero si quieren, me dan un momentico para poderles mostrar aquí en esta presentación, en esta diapositiva, específicamente cómo ha sido la transformación de, en este caso, de ese proceso de ordenamiento para el caso de Jamundí. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, ese era el modelo urbano propuesto, se hizo en el marco de una tesis elaborado también por hoy una colega geógrafa, Daniela López, también del Departamento de Geografía. En el marco de su tesis, en el marco de su trabajo de pregrado, ella observó pues cómo se empezó a generar un proceso de ocupación y también de modificación, y también estuvo observando pues cómo en el caso del municipio de Jamundí, toda esa serie de acuerdos modificatorios que se le hicieron al Plan Básico de Ordenamiento Territorial del año 2002, vigente, ¿cierto? Hasta no aprobarse el plan actual, pues generó también una serie de modificaciones a usos del suelo que principalmente estuvieron orientados al proceso de urbanización y a consolidar, digamos, un modelo, digamos, difuso de la urbanización.
Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden notar que en el marco de ese plan básico de ordenamiento, la clasificación del suelo urbano, que es lo más oscurito, existía una clasificación del suelo urbano, existía un suelo de expansión que se había, digamos, proyectado dentro de ese plan básico de ordenamiento territorial y un suelo suburbano, pero acá posteriormente aquí también se destacan cuáles eran los principales planes parciales que estaban, digamos, articulados a esos procesos, tanto para el suelo de expansión urbana, sobre todo que habían una serie de planes parciales eh, ya determinados para el caso de Jamundí dentro de ese plan básico de ordenamiento territorial, pero cuando uno mira en el mapa de los acuerdos modificatorios, uno puede notar pues cómo ese proceso que estaba asociado, pues ya empiezan a aparecer otra serie, digamos, de planes parciales articulados que también empiezan a crecer, a generar un incremento eh, de esa área construida, ¿cierto? Entonces ustedes aquí pueden ver que esos acuerdos en los que están aquí resaltados en color rojo fueron acuerdos modificatorios que cambiaron el uso del suelo que era rural a urbano, ¿cierto? Hay unos usos que estaban orientados a expansión urbana que pasaron a ser directamente a ser suelo urbano y algunos que eran de carácter suburbano también pasaron a ser, que están así como un rosadito, pasaron a ser suelo urbano. Igualmente también se pasó, digamos, de suelos rurales y se configuraron como en suelos de expansión urbana. Es decir, esos acuerdos modificatorios al cambiar, digamos, los usos de suelo, pues por supuesto tienen unos impactos no solamente, digamos, en los procesos, en el incremento del área construida, sino también tiene unos impactos directamente en las zonas rurales y en las zonas, digamos, en las vocaciones, digamos, que también tienen, digamos, ese tipo de suelos. Entonces, por ejemplo, de rural a urbano se calcularon que esos aportes modificatorios afectaron pues alrededor de 1.104 hectáreas, ¿cierto? En suelos de expansión a suelo urbano, alrededor de 334 hectáreas se vieron implicadas, ¿cierto? De suelos urbanos a suelos urbanos cerca de 53 hectáreas y de suelos rurales a expansión cerca de 197 hectáreas para un total, digamos, de áreas modificadas de casi 1.689 hectáreas modificadas. Bueno, ¿cuáles han sido como los impactos de esa expansión urbana en el corredor metropolitano Cali-Jamundí? Primero, pues el deterioro, la transformación y la pérdida de ecosistemas naturales y fuentes hídricas. Ahorita vamos a ver unos mapas de cambio que nos muestran unas tendencias de ocupación que evidentemente no se pues muestran cómo digamos, a raíz de ese crecimiento han habido ciertas coberturas que han sido afectadas. El incremento en las demandas de agua para consumo humano, por ejemplo, una de las cosas que llaman la atención en el municipio de Jamundí es que pues el crecimiento de esas zonas o esas áreas que están para vivienda, pues también implica un incremento de demanda de servicios públicos y pues en el caso específicamente de Jamundí, eso ha estado ligado pues también a la configuración de empresas, digamos, que prestan, digamos, servicios públicos. Incluso ciertas urbanizaciones se crean también con su propia empresa de servicios públicos porque la urbanización no puede ir desarticulada también de contar con una viabilidad de servicios públicos. Entonces eso ha hecho que en muchas zonas de las mismas urbanizaciones son las que terminan, digamos, creando empresas para poder viabilizar el proyecto urbano, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de Jamundí, se han identificado alrededor de 5 empresas que prestan servicios solamente en la zona urbana, ¿cierto? La de mayor prestación, digamos, o la de mayor cobertura es en este momento Acabaya a nivel urbano,
pero a nivel, digamos, urbano también existen otras empresas que brindan ese servicio para sectores, entonces está Aquasur, Ozono, Fontana, Terranova, eh, en Valle, ¿cierto? Sí, en Valle, son empresas que también son empresas que se crearon específicamente para viabilizar este tipo de proyectos, ¿cierto? Entonces hay un incremento efectivo en esas demandas de agua para consumo humano y por supuesto unas afectaciones a la calidad del agua, precisamente porque en algunos casos el desarrollo, digamos, de ese tipo eh, de crecimiento, pues también implica una serie de esfuerzos que también son de carácter técnico y pues, también en algunos casos, pues también se ven afectaciones en la calidad del servicio porque cada vez, digamos, se centra, digamos, a atender las demandas que hay, pues implica pues también una serie de esfuerzos que no necesariamente las empresas pueden estar preparadas para atender ese tipo de demandas y de procesos. Eh, Igualmente, por ejemplo, en el caso de esas personas, pues uno puede notar las transformaciones sociales y ecológicas en el corredor, ¿cierto? Aquí las afectaciones a comunidades locales y a los sistemas de aprovisionamiento de agua, específicamente en aquellas zonas, por ejemplo, donde esa urbanización se ha también empezado a generar, se ha también extendido como hacia las zonas o se ha expandido hacia las zonas rurales inmediatas, digamos, al municipio o a la cabecera municipal de Jamundí y pues en zonas donde la prestación, digamos, o quien asume o quien ha, digamos, organizado para poder, digamos, garantizar el acceso al agua han sido comunidades, las mismas comunidades alrededor de empresas comunitarias eh, o de sistemas de abastecimiento comunitario. Y pues muchas de estas empresas son las que han empezado a asumir ciertas demandas que sobrepasan incluso a veces sus capacidades para atender. Aquí, por ejemplo, digamos, una de las evidencias en el incremento de esas demandas y pues lo revisamos, por ejemplo, a través del número de suscriptores al servicio de acueducto. En el caso de Jamundí, ustedes pueden ver que para el año 2005 el número de suscriptores era alrededor de 10.666 suscriptores, ¿cierto? Entiéndase la palabra suscriptor como conexión a una vivienda, pero detrás de una vivienda, por ejemplo, no vive una persona, sino que viven en promedio 5 o 6, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la zona, ese promedio cambia, pero digamos que atiende en términos de población, pues casi que puede duplicar, quintuplicar este número. Ya para el 2010 ustedes pueden ver que casi que se duplica ese número de suscriptores para el servicio de acueducto y para ya el año 2019 pues hay otra vez, digamos, un incremento abismal. Entonces, solamente entre 2005 se pasaron de 10.666 suscriptores para el servicio de acueducto al 2019 que alcanzaron alrededor de 45.176 suscriptores, que es un incremento exorbitante, digamos, en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso, esto pues digamos, si bien es una situación que se presenta de manera particular, en el caso de Jamundí, hay unos elementos que están articulados de manera directa también con el mismo municipio de Cali. Por ejemplo, dentro de las zonas, ¿cierto? Digamos, en el caso de las zonas o las alternativas de abastecimiento que se han pensado, por ejemplo, para la ciudad de Cali, en unos informes que en su momento estuvieron o fueron generados por la principal empresa prestadora de servicios públicos aquí en el caso de Cali, pues se llegó a contemplar o se llega a contemplar que las principales alternativas de abastecimiento para los próximos 50 años para Cali y municipios de su área de influencia, pues 4 de estas alternativas se encuentran ubicadas en este corredor Cali-Jamundí. Entonces,
pues ese crecimiento o esa expansión urbana, ¿cierto? Que no se planificó de manera oficial, porque realmente pues es una planificación que responde a otras lógicas, pues también, digamos, preocupa incluso o puede, digamos, comprometer también alternativas que tengan pensadas para el abastecimiento no solamente de Cali, porque por ejemplo, la empresa en Cali también abastece algunas zonas de Candelaria, algunas zonas de Jumbo, algunas zonas muy inmediatas que están del municipio de Palmira. Entonces también son situaciones que de manera directa o indirecta, son situaciones que articulan o implican, digamos, pensar en que las alternativas del abastecimiento, que ese tipo de, digamos, de la planificación deban pensarse de manera eh, articulada, integrada y también de carácter supramunicipal, porque en el caso, digamos, específico de Cali, su área de influencia, pues el tema del agua es un tema que es transversal, digamos, a todas las dinámicas y a los procesos que llevan y que permiten, pues, digamos, que se adelanten diferentes dinámicas en los municipios y que son soluciones o alternativas que se deben pensar de carácter supramunicipal, ¿cierto? O sea, no se debe pensar, digamos, únicamente de manera fragmentaria porque, pues, ese tipo de cosas, pues, eh, impactan, digamos, a todos por igual. Entonces, por ejemplo, en el caso, digamos, para identificar esas transformaciones socioecológicas que se han impulsado por el proceso de expansión urbana metropolitana en el caso de Cali, nosotros hicimos una identificación de un área de estudio, cuáles fueron, digamos, los criterios para la delimitación de ese corredor de interés, que fueron, uno primero fue los patrones de crecimiento de esa área construida, que se tuvieron en cuenta desde los años, desde la década de 1980 hasta más o menos 2019. Ahorita lo estamos haciendo una actualización al 2022. También se tuvo en cuenta la densidad vial, la topografía, ¿cierto? Por ejemplo, alrededor, digamos, de esos patrones de crecimiento del área construida, notamos que, digamos, se concentraban en una cota no mayor a 1.700 metros sobre el nivel del mar. También tuvimos en cuenta límites naturales de cuencas hidrográficas. Ustedes, por ejemplo, aquí pueden notar en zona rojita está el área construida, ¿cierto? Y también se destacan las cuencas, en este caso la cuenca del río Jamundí. Y por supuesto también tuvimos en cuenta el sistema hídrico, ¿cierto? Tanto al sur, algunas zonas del sur por algunas quebradas y también, por supuesto, en el margen oriental y la barrera, digamos, que impone el mismo río Cauca. En el caso, digamos, de este corredor, cuando hicimos, establecimos o identificamos unos procesos de ocupación o unas tendencias de ocupación del corredor, y uno de los elementos que tuvimos en cuenta entre esos procesos de cambio de coberturas de la Tierra, que se hizo a partir, digamos, de una clasificación de imágenes de satélite, se identificaron tres tendencias que nos llamaban la atención, que eran los procesos de urbanización, aquellas zonas donde se generaban procesos de reforestación o aquellas zonas donde se generaban procesos de deforestación. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, entre la década de 1986 y 1999, uno puede notar que uno de los principales efectos, digamos, de la transformación de esas coberturas fue la reducción de coberturas de bosques, ¿cierto? Y por supuesto el incremento de otras coberturas asociadas a matorrales, ¿cierto? Áreas construidas que ustedes aquí pueden notar en color amarillito, ¿cierto? También expansión, por ejemplo, del monocultivo de la caña de azúcar, que en el caso del corredor va a marcar un hito muy importante y pues por supuesto el incremento, pues digamos, la presencia de algunos cuerpos de agua. Cuando vamos a ver en la siguiente década, por ejemplo, uno nota, si ustedes ven acá, que los procesos de urbanización que se marcaron en rojito, que estaban aquí concentrados en algunas zonas del sur de Cali,
y los procesos de deforestación que están concentrados principalmente hacia la zona de la cordillera occidental. Cuando pasamos, digamos, a la siguiente década, que es de 1999 al 2010, pues uno nota que esos procesos de urbanización pues empiezan a ser más evidentes, ¿cierto? Y que empiezan a haber algunos procesos muy pequeños de reforestación en esta zona de la cordillera, aquí, digamos, algunas coberturas se van a mantener estables, ¿cierto? En esta zona de acá, algunas coberturas de bosques se mantuvieron estables, eh, pero pues digamos, una de las principales tendencias que marca es cómo se va creciendo, digamos, cómo se va expandiendo esa área construida. Y un patrón, digamos, de transformación que uno nota es que muchas coberturas que eran arbustales, matorrales y riparios, en esta zona específicamente del valle geográfico, empiezan a transformarse a coberturas de caña, ¿cierto? Empiezan a hacer este verde intenso, son las coberturas de caña, y posteriormente, digamos, esas coberturas de caña que en periodos pasados eran coberturas de caña, en un periodo pasado empiezan a convertirse en procesos de urbanización, ¿cierto? Que responden principalmente a lógicas privadas, porque no es un proceso que, digamos, tiene el apoyo, digamos, de parte del municipio, porque el municipio viabiliza la modificación de los acuerdos, pero quienes lideran directamente esos procesos son las urbanizadoras. Por ejemplo, otro de los impactos, estos sí ya son un poco más recientes, en el año 2021, en un recorrido que se hizo específicamente en una zona del municipio que es hacia la zona de valle geográfico, más o menos por aquí, por esta zona, que es donde existe como el área de influencia de consejos comunitarios de comunidades negras, en el Guabal y San Isidro específicamente, durante, digamos, un recorrido que se hizo con las comunidades y también a través de procesos de cartografía social, se identificaron algunas situaciones ambientales, pero también algunos problemas ambientales, unas problemáticas ambientales, que, digamos, muchas de estas están articuladas digamos, a ese crecimiento urbano que antes, digamos, en esta zona, pues no era persistente, ¿cierto? Entonces empiezan a haber procesos o se incrementan procesos de vertimiento, se empiezan a colmatar zanjones que, digamos, en esta zona de aquí son muy característicos la presencia de zanjones, y esos zanjones se empiezan a colmatar precisamente porque se desvían muchos cauces, digamos, la dinámica la dinámica hídrica de esos zanjones también se modifica con la construcción, digamos, de nuevas viviendas o áreas urbanas. Empieza a haber un problema de incremento o disposición inadecuada de residuos sólidos y escombros. Hay todo un tema de proliferación de algas. Las algas pues se dan principalmente porque existe, digamos, presencia, digamos, de aguas contaminadas por materia biológica, ¿cierto? Hay también todo un problema que se empieza a manifestar de quema de residuos sólidos y, por supuesto, todo el proceso como de tala de árboles que hubo para la expansión de área de vivienda. Incluso algunas zonas que antes eran de caminos habituales de las comunidades también empiezan a modificarse, incluso empiezan a cerrarse ciertos caminos para que la comunidad transite, digamos, dentro de esta zona, ¿cierto? En el caso de estudio, aquí no se nota bien, pero bueno, este es como algunos hitos históricos que se identificaron, que también impulsaron ese proceso de urbanización, ¿cierto? De posterior urbanización, por ejemplo, pues uno de los hitos que marcó, eso también se hizo a través de cartografías sociales con las comunidades, y con las comunidades lo que se hizo fue identificar cómo se han transformado, digamos, o qué cambios hubieron principalmente, digamos, en el corredor o en el área de estudio, pues a raíz, digamos, entre 1980 y 2020, en este caso. Entonces, dentro de eso se destacaron algunos hitos importantes que impulsaron esas transformaciones en el corredor. Por un lado está la construcción de la represa Salvajina,
que si bien, pues digamos, es una represa que se construye en el municipio de Suárez, se hizo para regular las aguas del río Cauca, que específicamente benefició toda la expansión del monocultivo de la caña de azúcar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí más o menos en la década de los 80 llega el cultivo de la caña. Aquí hay algunas zonas en verdecito que empiezan a mostrar por dónde llega ese cultivo, ¿cierto? Y pues cómo va avanzando esta zona que llegó por aquí, por el cerca como el municipio de Santander de Quilichao, también se va desplazando hacia, digamos, el sur del municipio de Jamundí. En el caso de, empieza a coger corregimientos como Robles, Quinamayo, ¿cierto? Eh, También empieza, por ejemplo, ya para la década de los 90, en el caso del municipio de Jamundí, hay unos hitos que marcan o que nos marcó, digamos, las personas, y es que la presencia de la dinámica del narcotráfico que venía, digamos, desde Cali, se traslada también, digamos, a algunas zonas del municipio de Jamundí, y en el caso del municipio de Jamundí, desde la cabecera municipal empiezan a trasladarse a corregimientos que están ubicados hacia el sur, ¿cierto? Eh, También empiezan a haber una serie de compras, aquí ustedes en estos puntitos moraditos, una serie de compras de fincas que están ligadas a, digamos, a la presencia del narcotráfico, y también de haciendas ganaderas que se van siendo reemplazadas por caña, ¿cierto? Aquí hay unos puntitos negros que antes, por ejemplo, de la caña habían haciendas ganaderas que fueron reemplazadas por el cultivo de la caña, y por supuesto también empieza a haber toda una serie de transformaciones de las prácticas. Por ejemplo, aquí ustedes ven en azulito, en algunas zonas donde se hacían zonas de pesca, pues son zonas que empiezan a desaparecer. Y también empiezan a haber una serie de pérdidas, aquí por ejemplo hacia esta zona de Quinamayo donde y Robles, Chagres, donde se concentró, pues digamos también, o se empezó a expandir el cultivo de la caña, pues empezaron también a desaparecer una pérdida de fincas tradicionales, ¿cierto? Que también se vivenciaron en algunas zonas de acá del sur de Cali, o sea, en el caso de el corregimiento del Hormiguero, y pues empiezan a haber toda una serie de desarrollos urbanísticos. Por ejemplo, acá al sur empieza todo un proyecto urbanístico o un plan parcial que es lo que hoy se llama Ciudad Pacífica. Entonces, pues digamos, todo esto dentro, digamos, de las manifestaciones, de las transformaciones, pues no solamente se vio pues afectado ecosistemas como el bosque, humedales, ¿cierto? Porque muchas zonas, por ejemplo, de humedales se han ido rezagando, se han ido desapareciendo a medida que va creciendo y se va expandiendo el cultivo de la caña, ¿cierto? Y también, digamos, a nivel sociocultural empiezan a haber toda una serie de transformaciones que están ligadas también a otras, digamos, hitos importantes, por ejemplo, como el tema del narcotráfico, el tema de la construcción de esa represa de Salvajina, y por supuesto aquí recientemente el tema de los acuerdos modificatorios que nos dieron, pues, digamos, que pues a raíz, digamos, de ese crecimiento urbano, pues hay algunos elementos que se mencionaron, por ejemplo, como el manejo inadecuado de residuos sólidos, el incremento de las demandas de agua, el manejo, por ejemplo, la tala de árboles, quemas, también contaminación de ciertos zanjones, la colmatación de ciertos zanjones, pues también empiezan a verse afectadas a raíz, digamos, de esa expansión urbana. Con relación al tema, digamos, de la gestión del agua, para el caso del corredor Cali-Jamundí, se hizo pues como un primer corte de cuáles eran las tipologías de agentes que podrían estar asociadas, por ejemplo, al tema de gestión del agua, ¿cierto? Entonces, por un lado, identificamos actores institucionales. Entre esos actores institucionales se destaca la UES Valle y la Secretaría de Salud. Y dentro de los actores o usuarios del agua, para consumo humano específicamente, identificamos acueductos. Tuvimos en cuenta
que entre esos acueductos, para el caso particular de Jamundí, encontramos acueductos comunitarios, públicos y privados. Existen también, digamos, en el marco de esas tres categorías, desde pequeños acueductos, medianos, hasta grandes acueductos y, por supuesto, como un actor indirecto, las inmobiliarias. Porque, pues, digamos, han sido, digamos, han participado, digamos, han agenciado sus procesos de urbanización en esta zona. Cuando hicimos una indagación con estos actores, entre, pues, digamos, las diferencias que se tenían con respecto a la visión del agua y la percepción que se tiene también frente a ese fenómeno metropolitano, pues uno destaca que entre los actores institucionales, pues esa visión del agua es una visión que corresponde a la de servicio público, así pues es una visión que se está articulando muy a lo que se establece a nivel normativo. De hecho, en Colombia hay unas visiones, la visión del agua va a variar dependiendo también de la estructura institucional en la que se está, ¿cierto? Entonces, o desde el eje misional de las instituciones, y es desde el sector, pues digamos, público, relacionado directamente con la prestación o con el agua, con el saneamiento básico y con el agua potable, pues es una visión muy de servicio público. Pero si ya nos vamos, por ejemplo, al sector al sector ambiental, eh, digamos, desde la estructura o desde la misma creación del Código Nacional de Recursos Naturales y posteriormente también la Ley 99, pues pasa a ser como una visión un poco más de bien público, patrimonio, ¿cierto? Que es una mirada distinta porque la mirada es en función, digamos, del agua como un estado natural. En cambio, cuando ya el agua pasa, digamos, a ser un tema de saneamiento y de potabilización, pues pasa a una noción de servicio público que se articula incluso pues con la con la norma que rige o la principal norma que rige pues en materia de servicios públicos del país, que es la ley 142. Y pues cuando uno mira esos procesos, una de las percepciones que uno empieza a notar dentro de la Secretaría de Salud y la de Planeación, que fueron como las dos instancias con las que se pudo dialogar, es que los procesos de urbanización en el caso del municipio pues han sido procesos que no han sido planificados oficialmente. Es decir, pues si bien interviene una institución, que en este caso fue el Consejo, la Alcaldía, pues no necesariamente esa intervención estuvo orientada a promover procesos de urbanización planificados oficialmente, sino que respondieron a otras lógicas más de carácter privado. Y en el caso, por ejemplo, de los usuarios del agua, entre los cuales tenemos acueductos públicos, privados, comunitarios, y también destacamos, por ejemplo, la presencia de algunos consejos comunitarios y las inmobiliarias, por supuesto, pues uno también empieza a notar cómo, pues digamos, entre los públicos y los privados, muy ligado pues también como a lo normativo, pues el agua es un servicio público, pero también es una visión un poco más del agua como un negocio, como un servicio, digamos, que está articulado como a un todo manejo de carácter corporativo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso uno ve que los crecimientos o que la expansión urbana son oportunidades de negocio, ¿cierto? Muy distinto, por ejemplo, a cómo lo conciben consejos comunitarios y los pequeños acueductos, que para ellos, pues, digamos, el agua es una necesidad, es un elemento esencial para la vida, ¿cierto? Y que, por ejemplo, ese proceso de expansión urbana ha conllevado, pues, por ejemplo, el aumento de solicitudes, contaminaciones por aguas no tratadas. De hecho, Jamundí es un municipio que tiene solamente algunas plantas, apenas está haciendo como un proceso de construcción de una planta para ser la mayor receptora de las aguas residuales. En estos momenticos, la gran parte del agua residual que hay por uso doméstico está cayendo directamente y sin ningún tipo de tratamiento. Algunas excepciones, en algunas urbanizaciones hay unas plantas funcionando, pero digamos que la mayor parte, digamos, del municipio en la zona urbana, pues no tiene un tratamiento de aguas. Y por supuesto, pues también ha sido una serie de transformaciones de prácticas tradicionales, ¿cierto? Como resultado, pues digamos, de asentamientos o unas dinámicas que hacen parte más de un estilo de vida urbana, de un modo de vida urbano que es muy lejano, pues digamos,
a las prácticas culturales o de relacionamiento que tenían las comunidades, digamos, habitualmente. Y en el caso, pues, de las inmobiliarias, pues efectivamente el agua pues es un elemento que empieza a ser muy necesario para orientar esos procesos de urbanización y por supuesto es una oportunidad de negocio. Entonces allí como una articulación con ese tema. Ya también se ha identificado pues una serie de conflictos que hemos identificado con respecto al agua y suelo, ¿cierto? Que están específicamente orientados al tema de cambios en el uso del suelo que afectan la disponibilidad, la calidad y el suministro del agua para consumo humano. Por ejemplo, hay algunos conflictos de carácter potencial que se prestan, digamos, por ese objeto de disputa entre acueductos, autoridades ambientales y alcaldía, porque pues existen responsabilidades que a veces se han omitido que también pues entre los mismos actores digamos señalan o cuestionan o generan una tensión pues, digamos con respecto a la acción o a la misión digamos de ciertos actores y manifiestos por ejemplo entre las empresas de acueducto públicos, alcaldías y urbanizadoras específicamente porque pues digamos en su momento las empresas, y de hecho todavía lo sostienen ahora, es que los procesos de planificación de urbana se han hecho ajenos, digamos, a las condiciones, a las capacidades que tienen las mismas empresas, y no solamente lo manifiesta el sector público, sino también el sector privado que ha manifestado que ese proceso debería ser articulado y por supuesto las comunidades rurales y los acueductos, los pequeños acueductos también han manifestado esa situación porque han sido, pues, digamos, principales receptores de todo, digamos, también de un crecimiento urbano disperso que se está empezando a dar en las laderas y que pues está generando también una serie de impactos en las demandas y por supuesto eso afecta a toda la estructura organizativa, la disponibilidad, las condiciones que tienen los mismos sistemas para poder atender ese tipo de situaciones. Eh, también han habido una serie de conflictos por los usos del suelo, ¿cierto? Por el acceso y la disponibilidad de la calidad del agua que se ha generado allí en esta zona, ¿cierto? Hay unos conflictos que están relacionados, pues digamos, no solamente por todo este tipo de acuerdos que se hicieron, sino que, por ejemplo, hacia la zona alta o la pendiente, digamos, del municipio de Jamundí también es una zona que es afectada también por la presencia de cultivos de uso ilícito que también impactan, digamos, ecosistemas naturales como bosques y por supuesto impacta, pues digamos, con ciertos residuos que se emplean para transformaciones de ese tipo de cultivos, pues a veces terminan, pues, digamos, cayendo, digamos, al agua. Y algunos conflictos relacionados con cambios de uso del suelo y prácticas socioculturales, que son pues, básicamente entre las comunidades y las urbanizadoras, específicamente porque algunos proyectos incluso urbanos se gestaron, se hicieron, eh, sin ni siquiera conocer, pues, digamos, cuáles son las condiciones y el mismo proyecto urbanístico que se elaboró, pues, o el mismo modelo del proyecto urbanístico, a veces lo que generó es, por ejemplo, sin conocer cómo son las dinámicas de los zanjones, generaron, pues, también una serie de impactos porque se construyeron las urbanizaciones y en el momento de construir esas urbanizaciones, cuando empieza a haber un cambio en la dinámica de los zanjones, pues empiezan a generar una serie de inundaciones en las zonas que anteriormente, pues, sin el desvío de esos zanjones, pues no afectaba a las comunidades. Entonces, todo ese tipo de cosas también ha generado, pues, digamos, una serie de transformaciones también en ese aspecto pues que también ha conllevado, pues digamos, a una serie de tensiones entre las comunidades y las más urbanizadoras. De hecho, por ejemplo, en este caso particular, también uno nota cómo pues en algunas zonas que son zonas de comunidad, de asentamientos de comunidades afrodescendientes, incluso desde la época de la colonia, pues son zonas que han empezado, las comunidades están organizadas y también han empezado, digamos, a exigir sus derechos y exigir que ese tipo de proyectos requiera de consultas previas dentro de sus territorios, porque
las modificaciones no solamente se manifiestan en términos ecológicos, sino también a nivel sociocultural. Y, por supuesto, en cuestiones, digamos, de impactos que también pueden incurrir en temas de riesgos medioambientales. En el caso, por ejemplo, también se identificaron una serie de alianzas, ¿cierto? Hay unas alianzas, aquí lo que las clasificamos es por el tipo de actor, entonces hay alianzas de carácter comunitario, que básicamente están orientados, por ejemplo, en función, digamos, de asesorías, de acompañamientos técnicos, de derechos de consulta previa, ¿cierto? Alianzas que se dan en torno a eso, que es básicamente entre productos, involucra acueductos comunitarios y algunos consejos, alianzas de carácter público y privado que también están orientados específicamente al mejoramiento, digamos, de esos sistemas de abastecimiento y generar procesos de reforestación, que son, pues, digamos, iniciativas a veces que impulsa la comunidad y que también, digamos, desde las entidades del Estado se apoya. Alianzas públicas que pueden ser voluntarias, ¿cierto? Contractuales, bien sea a través de procesos de formación, por ejemplo, a través de procesos de formación se han certificado varias personas de los acueductos comunitarios, pues como fontaneros, ¿cierto? Y también, por ejemplo, entre la empresa pública y la universidad para identificar alternativas de abastecimiento futuro. También existen alianzas de carácter público, privadas y comunitarias que básicamente en su momento, ¿cierto? Durante el proceso de diagnóstico y de revisión y ajuste que ha venido impulsándose en el municipio de Jamundí, pues se ha dado alrededor específicamente de las instancias que se crean para los procesos de planificación territorial. Y alianzas privadas que están orientadas específicamente pues, a mejorar condiciones de conectividad y articulación de proyectos urbanísticos que pues en últimas se convierten, digamos, en opciones o en oportunidades, digamos, para seguir promoviendo esos procesos de expansión urbana. Ya como para finalizar, dentro de este ejercicio, pues como desafíos y alternativas de solución, pues encontramos identificar una serie de desafíos, no solamente, digamos, en términos generales, un desafío grande aquí, no solamente en el caso de estudios, sino en el país, es promover procesos de planificación territorial que sean justos, integrales y sustentables, en los cuales, pues, por supuesto, prime ese bien colectivo. Todavía esos procesos de urbanización se realizan pues, desde un estado muy burocrático, donde los procesos de participación real son limitados y se instrumentalizan, pues, digamos, para fines que no necesariamente responden a las necesidades locales. Otro desafío clave es empoderar y reconocer el papel que tienen las comunidades locales en la planificación territorial. Eso es muy importante porque eso implica, pues, no solamente reconocer ese papel y, digamos, el rol que cumplen, sino también implica incorporar esos procesos mismos de planificación propia que tienen las comunidades. Y es que cuando, pues, digamos, como seres humanos generamos toda una serie de transformaciones, también de significados, digamos, eh, alrededor, digamos, del espacio, un poco al principio, digamos, no es solamente como el espacio construido, sino también es el espacio vivido, el espacio sentido, el espacio de la cotidianidad. Entonces, incorporar todo ese tipo de elementos es un desafío, digamos, para los procesos de planificación, pero es necesario y es, digamos, lo que se requiere, porque de lo contrario, pues siguen siendo procesos que están desarticulados de las realidades locales y procesos que se quedan, digamos, desde conceptos y desde planos muy técnicos que realmente pues ni los apropian ni se ejecutan porque van a responder a otro tipo de intereses. Afianzar, por ejemplo, modelos alternativos y justos para la configuración del hábitat humana, ¿cierto? Es necesario pensarse en otra idea de ciudad, una ciudad que se siga expandiendo, pues, digamos, a costa de ecosistemas, de los mismos ecosistemas, de las mismas prácticas socioculturales, de los mismos espacios rurales que son vitales, por ejemplo,
para la supervivencia misma de la ciudad. O sea, no se puede pensar una ciudad sin pensarse y sin articularse. Sus espacios rurales son inviables y eso es un desafío enorme, pues digamos, dentro de una economía pues globalizada y de mercado que marca otras lógicas y que pues la ciudad se ha convertido como en una opción de resolver problemas de excedente de capital y en una opción para poder, digamos, garantizar que se promueva y que se pueda circular esos modelos, el capital, ¿cierto? Entonces, las ciudades terminan absorbiendo ese tipo de modelos y pues terminan reflejándose como eh, en zonas que se expanden sin ningún tipo de control y sin considerar, pues digamos, que existen, digamos, otras alternativas y otros procesos que son necesarios. Equilibrar, por ejemplo, y afianzar esas relaciones entre campo y la ciudad desde un enfoque integral, justo y sustentable, y promover nuevos patrones de consumo y de vida que son necesarios para garantizar la supervivencia no solamente de ser humano, sino también de las otras formas de vida que también comparten, digamos, y que hacen parte, digamos, también de ese relacionamiento que tenemos día a día. En el caso de estudio, particularmente uno de los desafíos es hacer que esas lógicas privadas, o bueno, en el caso de estudio, las lógicas privadas urbanas, pues han respondido a intereses que efectivamente hemos evidenciado que tienen unos impactos negativos en el socioecosistema y pues que modificar eso implica pues tener medidas certeras que frenen ese tipo de lógicas y que por supuesto eh, se piensen, digamos, otro tipo de ciudades distintas que en este caso pues implicaría de entrada pues más allá es empezar, digamos, a frenar que esos procesos no sean eh, de manera que respondan, digamos, a unas lógicas que no beneficien, pues, digamos, a la mayor parte de la población. En el caso de los gobiernos pues, del agua, el crecimiento urbano ha presionado sistemas que son comunitarios en zonas donde se ha empezado también a vivenciar urbanizaciones dispersas y pues que se han acentuado modelos también privados del agua, es decir, alrededor también de las urbanizaciones, las constructoras han visto también en la posibilidad de crear propias empresas privadas para garantizar, digamos, la viabilidad de esos proyectos urbanos. Entonces, eso también acentúa un modelo, ¿cierto?, de gestión y es un modelo que, pues, por supuesto, es de carácter privado. Y por supuesto la presencia de comunidades étnicas en estas zonas y pues la lucha que han venido teniendo por sus derechos colectivos, pues han conllevado, digamos, a la exigencia de consultas previas, en este caso frente a megaproyectos de vivienda, así como ampliaciones de vía, por ejemplo, en este caso de Jamundí, de Cali Jamundí, en unas zonas que vimos allí, por ejemplo, el corregimiento del Guavar y San Isidro, uno de los impactos que se identificó de algunos de esos megaproyectos precisamente también está también articulado a toda la especulación que se empieza que se empieza por la ampliación de la vía Avenida Ciudad de Cali, ¿cierto? Que toma esta zona oriental, digamos, de este corregimiento y pues que pues, ha generado también que las comunidades se organicen y que pues al igual que como cuando se van a localizar actividades mineras, pues que también se hagan procesos de consulta previa para cuando se vayan a desarrollar ese tipo, porque efectivamente tiene una serie de impactos que transforman pues los ecosistemas y por supuesto eso implica, digamos, que las comunidades y que en el marco de sus derechos sean consultadas, ¿cierto? Entonces, ese tipo de elementos, por supuesto, también puede ser, en este caso, para el caso de las comunidades, una manera de incidir directamente en la planificación territorial, ¿cierto? De garantizar que ese tipo de procesos sean de manera consultados y que pues implica que se les haga consultas para viabilizar este tipo de proyectos. Bueno, yo creo que hasta aquí traigo como estos resultados. Eh, Voy a dar paso, no sé si hay preguntas.
Muchas gracias, Franci, muy amable. Bueno, por acá tenemos al ingeniero Hugo Salazar que ha levantado la mano. Buenas tardes, Franci. Muy interesante su charla. Tiene datos bien importantes, unos datos estadísticos que están indicando que, por ejemplo, el crecimiento de Jamundí de aproximadamente unos 6 años llevó a crecer hasta el año 2019, que es el dato que estás dando, alrededor de unas 32.000 unidades de vivienda. Eso se traduce, mal contado, en cerca de 92, 95.000 personas. Y en el caso de Cali, para el corredor Cali-Jamundí, está indicando que hay un crecimiento de 160.000 unidades de vivienda que responden a cerca de 400, mal contados, 490.000 personas. En un caso y en el otro, Jamundí está requiriendo para ese crecimiento alrededor de unos 160 litros por segundo y Cali necesita cerca de 900 litros por segundo. Hago ese análisis porque veo que esa agua tomada se convierte en agua residual y no hay ningún sistema en este momentico en todo el sector que permita evacuar esa agua residual. Va al subsuelo, a más contaminación, y si están utilizando agua de pozo profundo, pues la posibilidad de contaminación es mayor, que fue lo que pasó en un momento determinado en la zona Pance Sur de Cali, en la cual había gran cantidad de pozos y el tiempo se dio cuenta que la municipalidad se dio cuenta que había contaminación eh, y, y lo que obligó fue a tratar de montar como fuera redes de alcantarillado y redes de acueducto. Pero lo simpático de todo esto es que se olvidan los alcaldes municipales que la obligación constitucional es que ellos tienen que responder por los servicios públicos que otorgan. En este caso, no es que lo estén otorgando directamente, sino que están dando permiso a que se haga todo tipo de construcción. Y ellos son los responsables por responder por esa prestación de los servicios públicos. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si se escasea por X o Y motivo? Miren, en este momentico ya llevamos cuántos meses de verano continuo. Y vamos, según los datos del IDEAM, vamos a irnos hasta febrero o marzo para que llueva. Y nos vamos a quedar, mire lo que está pasando en la zona de Bogotá. Nos vamos a quedar sin agua. Y entonces la gente, ¿cómo le van a surtir el agua? Y agua, además contaminada, que podría estar llegando a diferentes sitios. Dentro de esos análisis que ustedes han hecho, ¿qué tipo de observaciones o de manifestaciones quedaron en ese estudio? Bueno, Hugo, pues inicialmente como para comentarte, en estos momenticos de hecho yo estoy escribiendo parte de los resultados, a estos resultados un poco para complementar algunos de los comentarios que se han hecho por el chat. Es que, bueno, este ejercicio es un ejercicio que pues espero terminar pronto en este semestre. Si bien es un ejercicio académico, en su momento, por ejemplo, con algunas de las comunidades, de hecho, durante el proceso evidenciamos que pues, muchas comunidades, en el marco de los procesos de revisión y ajuste, empezaron a hacer una serie, digamos, de solicitudes y de demandas para que ese tipo de procesos frenaran. En la administración pasada incluso se hizo una medida cautelar para frenar el otorgamiento de licencias. Hay que decir que a nivel normativo, pues también hubo durante el 2000
más o menos 5, sí, entre el 2005 y 2010, hubo una serie digamos, de reglamentaciones que hicieron que ese proceso de modificación a los planes de ordenamiento territorial se hiciera sin un debido proceso de revisión y ajuste para viabilizar ciertos megaproyectos de vivienda que en su momento se orientaban, pues digamos, como es al tema de viviendas de interés prioritario, ¿cierto? De interés prioritario. En Jamundí, precisamente, pues se localizó uno de estos proyectos que está, digamos, en una zona que se llama Oasis. Eso es un proyecto de vivienda de interés prioritario que fue, digamos, producto, digamos, de esa serie de modificaciones, pero que, digamos, eso abrió una bisagra para toda una serie, digamos, de intereses que habían del sector privado y de urbanizadoras que querían, digamos, modificar usos del suelo para viabilizar proyectos de vivienda. Entonces, eso se podía hacer porque, digamos, la ley abre esa bisagra y empiezan a aparecer un poco de procesos. De hecho, muchas comunidades, sobre todo las comunidades que se vieron mayormente impactadas, por ejemplo, en la zona del Valle Geográfico, donde quedan, digamos, algunos de los consejos comunitarios, pues incluso hicieron toda una serie de exigibilidades, se tomaron la iglesia, pero pues sus voces no fueron escuchadas y efectivamente eso se hizo a puerta cerrada en el consejo y se viabilizaron todo ese tipo de licencias. ¿Cierto? Eso se da muy álgido entre el 2010 y entre el 2017. Para, digamos, el año pasado, yo, digamos, dentro de las indagaciones, en la administración pasada se frenó, digamos, ese tipo de otorgamiento de licencias. Sin embargo, pues es un proceso que no, pues si ustedes ven la dinámica o las tendencias de ocupación como se mostró, digamos, en los mapas, que es una evidencia que nosotros identificamos y que es la tendencia de ocupación, es que esa zona, digamos, tiende, digamos, a generarse toda una serie de procesos de urbanización, porque, digamos, esa vocación, por ser, digamos, una de las principales receptoras de esa también población de Cali, pues empieza, digamos, a demandar también de suelo para construcción de vivienda. Entonces, efectivamente, eso en el caso de Jamundí, toda esa cantidad de viviendas que han empezado a construirse actualmente, algunas zonas donde se hicieron planes parciales tienen proyectos, digamos, de tratamiento, porque pues así, pues digamos, para viabilizar tenían que cumplir con no solamente la prestación del sistema de acueducto, sino también de alcantarillado, y algunas zonas de estas urbanizaciones privadas y que se generaron, digamos, de manera independiente, digamos, tenían, digamos, esos planes parciales contaban, pero la mayor parte del municipio de Jamundí o gran parte de estas zonas no tiene ningún tipo de tratamiento y eso está cayendo directamente pues al río Cauca, primero río Jamundí, luego termina desembocando en el río Cauca y actualmente, digamos, ya, pues digamos, tienen el terreno, tienen una base de la planta de tratamiento. Incluso si uno se pusiera a mirar la localización de las plantas de tratamiento, pues se hace otra vez en las mismas zonas donde fueron afectadas por todo ese tema de construcciones. De hecho, las comunidades como, digamos, parte, digamos, a ese proceso, sin que ellas se opongan, porque realmente no es, digamos, ya el proceso de urbanización ya las absorbió, ¿cierto? Y más que buscar, digamos, pues porque ya no se pueden oponer, de hecho ya hay proyectos que ya se otorgaron, ya se dieron licencias sin hacer ningún tipo de consulta, pero sí al menos están solicitando como ciertas compensaciones por, digamos, los impactos que tienen, digamos, la localización de toda esa serie de proyectos en sus zonas de influencia. Entonces, pues ha sido un proceso que realmente se ha hecho de manera muy arbitraria, sin ningún tipo de revisión y ajuste, y pues digamos actualmente, si bien el nivel de licenciamiento se frenó durante
proceso de la administración pasada se frenaron algunos procesos, pues todavía, digamos, la tendencia uno sabe que en esa zona de Jamundí, por la presión también que genera también la misma dinámica de Cali, pues es también a generar esos procesos. Poco lo comentaba, en el caso, por ejemplo, del hormiguero, no lo mencioné mucho, pero en esta zona una de las principales preocupaciones que manifestaban las comunidades era precisamente la expansión de esa área urbana en zonas que hacen parte, digamos, de las zonas de acuífero, ¿cierto? Porque muchas de estas zonas se están colmatando y pues eso pues también afecta los procesos de recarga del acuífero. De hecho, hay unos proyectos gigantes como hacia esa zona del hormiguero, pues digamos, donde las comunidades también han empezado como a empezarse a organizar, a mirar también como qué medidas pueden tomar, porque pues algunas zonas y algunos proyectos, de hecho, por ejemplo, hicieron que algunos proyectos que no estaban considerando la presencia de ese acuífero, pues empezaran a decir, bueno, como a hacer llamamiento a las autoridades para poder, digamos, orientar que esos proyectos se hagan de manera diferente, porque igualmente también aquí ya en el caso de Cali también se otorgaron licencias que se hicieron así a través, o se viabilizaron esos planes parciales y que por supuesto son cosas de las que las comunidades se enteran una vez ya cuando el proyecto está allí. Entonces son cosas que también se han hecho como esos procesos de exigibilidad también se han hecho en la medida en que las mismas comunidades han visto que esos proyectos ya los absorbieron y pues allí es como también el proceso o bueno, digamos las iniciativas de organización, pero es una cosa que también pues es una responsabilidad eh, que recae en las comunidades a veces o terminan siendo una acción que termina afectando a las comunidades y a veces se delega como esa responsabilidad de frenarlo y no tanto de la administración que debería ser, y la misma autoridad ambiental, que deberían ser, digamos, en este caso, las que deberían estar haciendo la vigilancia y control de eso. De hecho, pues esa también es como un llamamiento y las comunidades en el marco, digamos, de las conversaciones que tuvimos en su momento, pues es digamos, una de las principales críticas que surge a la autoridad ambiental es precisamente eso, que existen toda una serie de reglamentaciones, existe una responsabilidad en este caso de la autoridad y la autoridad ambiental frente a ese tipo de acuerdos modificatorios no hubo ningún tipo de pronunciamiento en su momento y se viabilizaron a pesar de que sabían que ni siquiera, que solamente existía el proyecto de la PETA, ni siquiera se estaba consolidando ese proyecto. Entonces, son cosas que también han sido como también muy desde la comodidad de la institución y que ha hecho también caso omiso incluso a su misma misionalidad para viabilizar pues como proyectos de carácter privado. Hay algunas, por ejemplo, como para mencionarle a la persona que estaba comentando en esta zona, en estos momenticos, pues yo estoy haciendo ya como la recopilación de toda una serie, digamos, de mirar también esas transformaciones alrededor de los instrumentos de planificación, incluso de instrumentos que se estuvieron en cuenta o que se tuvieron en cuenta desde más o menos desde la década de los 80 hasta más o menos la actualidad para mirar qué transformaciones han habido, por ejemplo, en el instrumento de los procesos de ocupación del suelo, que también sin duda inciden, por ejemplo, en todo, digamos, estas modificaciones o estas afectan, digamos, la gestión del agua en esta zona del municipio. Porque a raíz, digamos, por ejemplo, en el caso del corredor Cali-Jamundí, cuando por allá en la década de los 70, 60, 80, sí, desde la década 70, 80 era un corredor principalmente de vocación de carácter agropecuario. Entonces, pues no es que hayan habido intenciones de hacer las cosas. Sí, quizá lo vieron, pero digamos, las lógicas empiezan a modificarse y las tendencias digamos, la planificación en este caso, lo que uno ve es que la planificación se instrumentaliza para viabilizar proyectos que son de interés privado. Entonces, son cosas que responden también a las mismas lógicas de ocupación que han habido en la zona. Por ejemplo, en la zona uno puede notar esa tendencia de que esos suelos que antes eran
digamos, que han sido pues algo que se planificaron como vocación urbana van cambiando, vocación agropecuaria van cambiando y hoy la tendencia es que son suelos que se están urbanizando y no solamente pues digamos estamos perdiendo digamos zonas que son importantes para la recarga de los acuíferos, en este caso también incluso en esta zona se han, digamos, desplazado o se ha perdido coberturas en cuerpos de agua, aquí no lo traje, creo que es una de las cifras que me faltó, pero sí también, digamos, otra de las coberturas que se ha afectado por el crecimiento, digamos, de la expansión urbana han sido también los cuerpos de agua que se han ido disminuyendo, en este caso humedales, ¿cierto? Que también van, digamos, retrocediendo en su área y por supuesto también el suelo que es cultivable. O sea, Cali ya lo vivió con la pandemia, con el paro en su momento, digamos que es una ciudad que no está pensándose en sus zonas rurales, que no está siendo autosuficiente, por ejemplo, para la producción de cultivos, y en el caso de Jamundí, si la tendencia sigue siendo eso, pues está también perdiendo zonas que son importantes para su misma autosuficiencia. Entonces son también cosas que uno empieza, digamos, a notar con esos procesos de urbanización. Aquí, por ejemplo, no traje, vamos, no solamente mencioné someramente como lo que está sucediendo hacia la zona de ladera, pero hacia la zona de, digamos, de montaña también se están empezando a generar esos procesos de parcelización, digamos, para estratos no uno ni dos, sino son estratos 5, 6, 7, que pues también empiezan, digamos, a cambiar las lógicas, por ejemplo, no solamente en el tamaño de la propiedad, sino también las lógicas que hay alrededor de la transformación, de vender, por ejemplo, ya no se vende, se empieza a fragmentar tanto la propiedad que ya no se vende por hectárea, sino que se pasa a vender por metro cuadrado. Entonces, eso es un impacto que también gentrifica las zonas rurales y muchas personas se van viendo desplazadas también, digamos, personas que se dedicaban a la actividad agropecuaria, ¿cierto? Se van viendo desplazadas por toda esa serie de crecimiento que se da alrededor de la parcelación y del turismo, ¿cierto? Que es otro también tema allí importante como hacia esta zona que se está vivenciando. Sí, uno sabe que pues hay una transformación siempre de los terrenos, llamémoslo así, pero ese terreno tiene que ser ordenado. Debe ser ordenado para evitar que el acuífero no pueda tener una recarga y el acuífero no pueda tener adecuadamente una descarga. Ya nosotros, pues, muchos profesionales conocemos que la zona suroriental, en la descarga del acuífero está partiendo los pisos de los primeros pisos de las construcciones, la revienta de abajo hacia arriba por la subpresión. Y eso significa que hay un problema que le va a caer es al usuario que compra la vivienda y que no sabe el tema y que feliz de la pelota por tener su propia vivienda nueva y encuentra ese detalle. La segunda cosa es que el río Pance y el río Mele y el río Jamundí, cuando se salen, hacen un recorrido en anchura del orden de 800, 500, 800 metros de ancho, corriendo ladera abajo. Y yo me pregunto cómo van a ser todos los urbanizadores o cómo van a ser los compradores de esas urbanizaciones para mitigar un problema que se les viene encima al eterno. Entonces, volvemos al tema. Existen las normas, no las hacen cumplir. Y la participación ciudadana tiene que ser fundamental para hacer que las cosas se hagan adecuadamente, con bosques urbanos, con humedales que deban construirse adecuadamente, con las rutas de los corredores ecológicos en el sentido Farallones, Río Cauca. Entonces hay una organización totalmente diferente. Yo no me imagino cómo será la construcción ahora con la vía Cali, la avenida Ciudad de Cali, que va a ir hasta Jamundí por la zona suroriental.
eso se va a llenar de edificios como loco y vaya a ver usted la problemática que va a tener toda la gente allí. Muchas gracias. Gracias, Hugo, a ti también. Quedo con muchos datos interesantes. Ojalá pudiéramos hablar en algún momento. Con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Hugo por esa retroalimentación que nos da, también a Franci por toda la información que nos ha compartido. No tenemos por ahora más inquietudes. Bueno, tenemos una por acá. Dice, ¿cómo afectará en el futuro esta pérdida de recarga del acuífero para el riego de los cultivos de caña? Dice Renata Moreno. Sí, pues de hecho, en la zona de Cali Jamundí, que eso es algo que todavía es importante también. La pregunta es muy importante y muy pertinente porque también es una pregunta que genera inquietudes sobre en cuántos, digamos, son los pozos que actualmente tiene la industria azucarera y que está extrayendo, digamos, agua para regarlos. A mí, digamos, por ejemplo, en eso, bueno, hasta donde yo hice la indagación, que hay muchos de los acueductos que se están generando de carácter privado, pues digamos en algunas zonas que se han ido urbanizando de Jamundí, se abastecen de agua profunda, de pozos. Entonces, dentro del ejercicio, entre el 2020, que yo empecé a hacer la primera indagación, y entre el 2024, a inicios de este año que terminé la segunda indagación, para mirar cómo ha sido también durante ese tiempo, efectivamente en algunas zonas donde pues les ha tocado que ir profundizando un poco más las bombas para poder tener más agua. Allí lo que yo, más que mirar cuál ha sido, digamos, la pérdida para el caso del riego, allí lo que se va a evidenciar es un conflicto por el uso del agua, ¿cierto? Porque actualmente, digamos, la industria azucarera demanda grandes cantidades de agua para el riego de los cultivos y también está haciéndose en zonas donde también está empezando a generarse una demanda para uso doméstico. Entonces, pues son situaciones que digamos, en términos, digamos, de la disponibilidad, son situaciones que a mi parecer, digamos, sin digamos, tener de mano cuánto está consumiendo actualmente la industria azucarera, pues va a generar una serie, digamos, también de conflictos, porque de todas maneras son pozos que en algunos años son pozos recargables, pero algunos pozos que también se emplean para el riego son pozos que no necesariamente se recargan. Entonces, realmente sobre la zona, de hecho, el último estudio que hubo en el caso, digamos, del estado de calidad de las aguas en estas zonas, todavía, pero fue un estudio como para el año 2000 que yo identifiqué que estaban en buen estado, pero pues digamos de allí a el 2024 que ha generado bastantes, digamos, modificaciones en los usos, pues también son cosas que todavía son, digamos, una incógnita también por preguntarse y saber cuáles van a ser esos impactos, ¿no? Entonces, yo lo que puedo decir en el momento, digamos, con las evidencias que tengo es que efectivamente, pues digamos, una de las mayores, digamos, una de las tendencias que uno nota en esta zona es también cómo la llegada de la industria azucarera, en este caso, pues también genera una serie de modificaciones, no solamente en el cambio de cobertura, sino que también genera una serie de modificaciones socioculturales, cambia también las prácticas de las comunidades. Por ejemplo, se desplazaron muchas fincas tradicionales que habían en la zona de Valle Geográfico. En esta zona quedó evidenciado en algunas partes del municipio de Jamundí, pero también uno empieza a mirar una tendencia, digamos, de ocupación que también está ligado a la presencia, pero también a los, digamos, dueños de la tierra
que están articulados de alguna manera al sector azucarero. Y es que muchas de estas zonas que están, digamos, con una destinación de cultivos de caña, empiezan a irse transitando hacia zonas que son de urbanizaciones y en algunos casos, pues digamos, estas urbanizaciones están también articuladas también como al mismo gremio. Entonces, es también como tener en cuenta, pues que eso es un proceso que yo creo que lo que está muchas, digamos, de las vocaciones o digamos de los suelos que están dedicados a la caña, pues incluso también si se están transformando a suelos urbanos es porque también, digamos, es una tendencia que se ve como una oportunidad, que se está viendo como una oportunidad de negocio en esta zona y que se evidenció, pues, digamos, alrededor de ese patrón que hay de transformación de las coberturas, digamos, entre 1980 y pues hasta 2019, que es hasta donde tengo el corte. Muchas gracias, Franci. Bueno, por acá nos dice Renata Moreno, muchas gracias, muy importante el tema, ojalá se puedan tomar decisiones con base en los datos tan alarmantes que muestra. Agradecemos una vez más a todos y todas por la asistencia, por la participación. Esperamos que haya sido un espacio de mucho aprendizaje para ustedes. Les recordamos que pueden diligenciar la asistencia todavía para quienes no lo hayan hecho en el enlace que acabamos de compartir en el chat. También nos dice Lorena Ramírez, excelente tema, muchas gracias. Y agradecemos especialmente a Franci por acompañarnos el día de hoy, por darnos este espacio y compartirnos esta información tan valiosa. Esperamos que todo este proceso de investigación y este trabajo siga fluyendo de la mejor manera y se puedan tener buenos resultados. Bueno, les invitamos por último a que nos sigan en nuestras redes sociales, como Acodal Occidente nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Pueden observar allí las diferentes capacitaciones que hacemos cada mes y jueves ambientales, que son espacios gratuitos que realizamos normalmente 2 veces al mes. Entonces pueden estar allí atentos a los diferentes temas. Estos jueves ambientales quedan grabados, que era una pregunta que nos hacían hace un rato. Estos espacios quedan grabados, se suben a nuestro canal de YouTube y también se comparten con ustedes. Esta grabación será compartida a través de los correos electrónicos, por eso es importante que nos dejen sus correos en el formulario de inscripción de la asistencia. En este canal de YouTube también pueden ver diferentes jueves ambientales que hemos realizado a lo largo de los diferentes años en Acodal para que puedan estar actualizados en las temáticas que Acodal promueve a través de estos espacios. Dice el ingeniero Hugo Salazar, muchas gracias, Franci, a través de Acodal puedes encontrarme, claro que sí, si Franci desea comunicarse con el ingeniero Hugo, puede comunicarme, yo le puedo compartir con mucho gusto su contacto. Que tengan una muy feliz tarde, esperamos que estén muy bien y esperamos vernos en próximos espacios. Que estén muy bien y feliz tarde. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias a todos y todas por el espacio y por supuesto, ingeniero, que lo voy a estar molestando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, con mucho gusto. Hasta luego.